en actitud orante, en actitud de oración, quiere decir que van a dejar sobre su palma lo que traen en sus manos, lo que le dieron sus padrinos, su Biblia, su rosario, la vela, lo que le dieron sus padrinos, su iPhone, su iPad, lo que les hayan dado. Lo van a dejar ahí porque no lo necesitan. Lo único que necesitan es su corazón dispuesto para que venga el Espíritu Santo y venga a ustedes. Dos veces van a hablar. Una, cuando les ponga el Santo Crisma sobre su cabeza en forma de cruz, por su nombre, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. ¿Va a decir? Amén. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. ¿Va a decir? Si no dicen amén, no queda confirmado, porque a lo mejor van a decir que lo mismo se esté caprichando que diga amén, no digo amén. Si no dice amén, no queda confirmado, porque me dijo, me dice la oración, recibe por esta, si no dice nada para recibir. El amén significa, sí, Señor Obispo, venga el Espíritu Santo que el Padre me regala, porque a través de la muerte y resurrección de Cristo Jesús, el Padre Celestial me ama tanto, porque es mi Padre, soy su hijo y su hija, que me da su Espíritu Santo. Déjenlo, por favor. Eso significa amén, eso quiere decir amén. Te voy a dar una señal de salud. Es un saludo normal, ordinario, pero es un saludo litúrgico. La paz sea contigo, y van a decir, y con tu espíritu. La paz sea contigo, y van a decir, no es un saludo ordinario solamente, no es una felicitación. Y a veces les digo, la paz sea contigo, ahora lo mismo, gracias, hasta luego. No, la paz sea contigo se contesta con tu espíritu, porque quiere decir, con tu espíritu, Señor mismo. El Espíritu Santo que ya vino a mi alma, lo comparto con usted y con toda la asamblea de todos los que vienen a misa. La paz es contigo, van a decir, y con tu espíritu. Bueno, vinieron sus padrinos, sus madrinas, ¿sí? A ver, levanta la mano, padrinos, madrinas. Pues son casi todos, van a la que. Fíjense que a veces yo le pregunto a los muchachos de confirmación a los jóvenes, ¿por qué escogiste este padrino, señor obispo? Porque fue lo mejorcito que encontré en todo Villahermosa, Tabasco, República Mexicana. Fíjese, señor obispo, que mi padrino es bien bueno, bien santo. Mi padrino no es mujeriego, no toma, no fuma, no dice malas palabras, es un santo. Fíjese, señor obispo, que cuando yo lo veo en la iglesia, como que se levanta así de tanta santidad, se eleva de veras, señor obispo, se eleva. Fíjese que mi padrino se confiesa cada mes, pregúntele al padre Vicente y al padre Carlos, a veces me siento, se confiesa cada mes, se lo dio el primero, con esa calentoría, ese rosario, es muy santo. Dije, señor obispo, no sé si ha fijado usted que a San José lo dibuja con el niño Jesús y una vara y unas flores blancas. Si yo le doy a mi padrino y le pongo en la mano un pedazo de bambú o un trozo de carrizo pelón en cuanto a dar, mi padrino el carrizo le florea, porque es bien santo, bien bueno. De veras, señores, lástima que ahorita usted no lo va a explicar, pero le quiero decir una cosa, yo le digo, si usted gracias a Dios va a saber quién es mi padrino. Si no te gracias a Dios no va a ver nada, pero usted gracias a Dios va a ver a mi padrino con su corona de santidad, con su aureola, como los santos de veras, porque así. Y mi madrina, ni me pregunte por ella, señor obispo, es una purísima concepción. Fíjese que mi madrina es muy santa y muy buena. No cree usted que se la soterraba, que es chismosa, de ninguna manera, no que al viejo, que al niño, es muy buena, muy santa, piadosa. Fíjese que mi madrina tiene cara de ángel, querubín, serafín, así como dibujan a los ángeles, caseconcitos, así está mi madrina, es muy buena, muy santa. Por eso, señor obispo, y dije a lo mejor, qué buenos padrinos, madrinas, que son santos, que son buenos, que dan testimonio de la vida cristiana. Vamos pues a confirmarnos. Si primero vamos a este lado, aquí se quedan sentaditos o al revés, conforme les han dicho sus catequistas. Tomamos todos los cantos propios al Espíritu Santo.